nos ama y Dios a todos nos ve como, nos ve iguales. Y el trato que doy a uno lo debo de dar a quienes, a todos, sin andar teniendo preferencias ni andar haciendo discriminación, ¿verdad? Por el estatus, por la posición social, por el intelecto que pueda tener determinada persona. Santiago hace ese señalamiento, hermanos, que tenía la iglesia, ¿de qué, hermanos? De Jerusalén. Ahora el siervo de Dios Santiago en esta lección quiere, hermanos, remarcar que es muy importante enmendar, que es muy importante corregir. Y es que no es para menos, hermanos. La palabra de Dios no debe de ser por gusto. O sí debe de ser por gusto, hermanos. La palabra de Dios nosotros debemos de dejarla que ella haga su trabajo en cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que hace la palabra de Dios el trabajo en cada uno de nosotros? Señalándonos, haciéndonos ver, hermanos, lo mal. Recuerda que en el capítulo 1 Santiago compara a la palabra de Dios. ¿Cómo la comparan? Como un espejo, dice ahí, ¿verdad? Donde uno se mira, donde uno se ve cómo está, cómo se encuentra. Y Santiago dice, no sean como aquel, dice, que se va a ver en el espejo y luego se va, dice, y luego ¿qué dice? Se olvida. No sean así, dice. Dice, sean oidores, pero también sean, ¿qué? Sean hacedores de la palabra. Y Santiago, hermanos, la finalidad, hermanos, que tiene es que los hermanos se vayan perfeccionando, que los hermanos vayan corrigiendo todo aquello malo que podían tener en su vida. En este caso particular era la acepción de personas, que los hermanos hacían diferencia entre uno y otro. Entonces ahora, hermanos, en esta lección dice ahí el objeto de la lección, aclarar la enseñanza de Santiago, dice, en relación a la enmienda de una conducta, ¿qué dice? Equivocada. Es equivocado, hermanos, tratar a las personas de acuerdo a las valoraciones que nosotros hagamos sobre las posiciones que ellos tienen. ¿Es equivocado eso, sí o no? Claro que sí es equivocado, porque a todos debemos de tratarlos de la misma manera. Y eso es lo que debemos de trabajar nosotros. Si en nosotros hubiera eso, hermanos, nuestro propósito debe de ser enmendarlo más temprano que tarde, ¿verdad? Si es posible desde ayer, ya empezar a corregirlo, desde el momento en que Dios nos dice, esto lo tenés que enmendar, esto lo tenés que corregir. Y lo otro que también Santiago, hermanos, quiere remarcar a través de esta lección es, hermanos, sobre el aspecto de la fe sin obras. Que muchas veces, hermanos, nosotros creemos que la fe lo es todo y que no hay que hacer nada. Parece que Santiago aquí señala, hermanos, de que no debemos de pensar que la religiosidad que usted y yo podamos tener lo es todo. La religiosidad que usted y yo debemos tener, hermanos, debe de ir acompañado a través de ¿qué? De las obras. Por eso es que en el capítulo 1 también Santiago dijo, ¿verdad? La religión pura y sin mancha, dice, ¿cuál es, hermanos? Es esta. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha? Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y en su necesidad. Miren, o sea, alguien puede creerse tener una gran fe, ¿verdad? Y decirle al hermano ante una necesidad, ante una dificultad, hermano, yo voy a orar por usted. Y el hermano dice, hermano, fíjese que tengo un mes ya de no trabajar y estoy preocupado porque pues ya me llegaron el recibo del agua, el recibo de la luz, fíjese que estoy alquilando y pues no tengo cómo pagar lo del alquiler. Y bueno, hermano, voy a orar por usted. Y usted tiene el montón ahí, ¿verdad? Tiene sus fichitas ahí. Y le dice, pasa, hermano, ahí voy a orar por usted. Dice Santiago, eso, ¿qué dice? No sirve de nada, porque si en sus manos está ayudar, contribuir con aquel que está necesitado, hermanos, hay que hacerlo. Y por supuesto que también debemos de orar por ello, ¿no es cierto, hermano? Debemos de orar por ello y decirle al hermano, tenga fe mi hermano, tenga fe mi hermana, que el Señor ha dicho
que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Y hermano, mire, tal vez se ayuda con algo de esto y se lo doy con todo mi corazón. ¿Qué le parece esa actitud, hermanos? ¿Verdad que es lo correcto o no es lo correcto, hermano? Eso es lo correcto. Pero generalmente, ¿cómo estamos nosotros? Tenga paciencia, hermano. Voy a orar por usted, decimos nosotros. Dios va a proveer. Pero muchas veces decía un hermano, mire, cuando el Señor pone delante de sus ojos algún hermano necesitado, no crea que es solamente para que usted tenga lástima de él. No crea que es solamente para que usted, diga, pobrecito el hermano. O solamente para que usted le diga, hermano, voy a orar por usted. No, si desde el momento Dios se le está poniendo delante de sus ojos, ¿para qué es? Para que usted vea qué tiene usted y poderle compartir. Entonces, en esta lección se tocan esos dos aspectos muy importantes. Enmiendas que deben de corregirse en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Primero, la sección de personas que tenemos que completamente erradicar. Y luego, hermanos, que no basta nuestra fe, nuestra religiosidad, si no tenemos obra. Dos puntos muy importantes que tenemos que empezarlos a corregir. Y de aquí en adelante, hermanos, yo le aseguro que ya dentro de nosotros no van a haber necesitados. ¿Verdad? Bueno, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, en el primer siglo, ¿cómo era? ¿Tenía necesidad alguna? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué dice que no tenía necesidad? Porque todos lo tenían en común. Y hermanos, no había pues preferencia, ¿verdad? Se veían todos como iguales, hermanos. Y decían, mi hermano está pasando necesidad, pero yo tengo esto. No, hombre, no puedo permitir que le esté sufriendo. ¿Le voy a qué? Le voy a ayudar. Mire qué bonito. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia de Dios, ¿o no, hermanos? Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y mire, cuando todo eso se haga, hermanos, la bendición de Dios no va a faltar en nuestra vida. Porque la palabra del Señor dice que dando es como recibimos, ¿o no es cierto, hermanos? Dando es como recibimos. Y muchas veces quizás no interesa la cantidad. Porque yo me acuerdo de una hermana viuda que llegaba con sus hijos a la iglesia. Algunos solo la veían llegar a la hermana a la iglesia y le daba igual, ¿verdad? Pero habían otras hermanas que cuando le daban la paz, en medio de la mano llevaban las moneditas y toma, para que algo le sirva. Le daban la paz y a la vez le daban su ayudita a la hermana viuda. ¿Qué le parece a usted eso? Eso es lo que debemos de empezar a implementar en cada una de nuestras vidas. Entonces, enmienda de una mala conducta, de todo aquello que en nosotros pueda estar malo, debemos de empezarlo a corregir, hermana y hermano. Entonces, aclarar la enseñanza de Santiago con relación a la enmienda de una conducta equivocada. Vamos a dar el tiempo a mis hermanas que tienen el verso de memoria. Mi hermano les va a pasar el micrófono por ahí para que lo puedan decir. Les damos el tiempo para que lo digan. Adelante. Paz, amada iglesia. El texto de memoria dice: pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Santiago 1:18. Gracias, hermano. Raquel. Amada iglesia de Dios, paz a todos vosotros. Paz, hermano. El texto de memoria dice: pero algunos dirán, tú tienes una fe y yo tengo mis obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Según el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Paz. Paz, hermano. Gracias. Díganlo, hermano. A mis hermanos, el verso de memoria dice: pero alguno dirá, tú tienes una fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Según Santiago 2, versículo 18.
Vamos, hermanos. Los hermanos, el verso de memoria dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Según Santiago 2:18. Paz, hermanos. Bien. ¿Quién más, hermanas? Mi hermana Chayito, adelante. Paz, hermanos. Paz, hermano. Pero alguno dirá, tú tienes una fe y yo tengo. Tú tienes una fe y yo tengo mis. Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mis obras. Santiago 2:18. Pásame. Gracias, hermana. Dios le pague su esfuerzo. ¿Quién más? Mis hermanos, allá atrás. Adelante. Paz, hermanos, Paz, si me equivoco y me ayudan. Dice, hermano, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Dios le pague. Bien, ¿quién más? Adelante, mi hermana Margarita Santander. Paz, amados hermanos. Paz, hermano. Voy a tratar de desenredarme porque me siento como un trabalenguo, hermano, con este verso. Pero dice en Santiago 2:18. Alguno dirá, tú tienes una fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gracias, hermano. Ahí está mi hermana. El texto de memoria dice, pero alguno dirá, tú tienes una fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por tus obras. Santiago 2:18. Dios le pague, mi hermano, por ese esfuerzo. ¿Quién más? ¿Alguna otra hermanita allá atrás que lo haya memorizado? Le damos el tiempo. Si no, pues pasemos a los hermanos. Vamos a ver los hermanos. Ahí está mi hermano Joel. Adelante, mi hermano. Bueno, hermanos, dice el texto, pero alguno dirá, tú tienes una fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Muy bien. Paz. Gracias, hermano. ¿Quién más? Aquí adelante está mi hermano Daniel. Adelante, hermano. Los hermanos, Gracias, hermano. es el verso de memoria, pero alguno dirá, tú tienes una fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Según Santiago 2, verso 18. Dios le pague. ¿Quién más? Los hermanos, el verso de memoria dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Paz. Dios le pague. ¿Quién más? ¿Lo va a decir de los hermanos? Ya no hay. Ahí está mi hermano. Adelante, hermano. Hermanos, buenos días. Estoy aquí en Santiago, ¿verdad? Pero tú dices, tú tienes fe. Y el otro dirá, pues yo tengo obras. Y dice, muéstrame tu fe, y yo también te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Dios le pague, hermano. Bueno, ya no hay hermanos. Para que no se quede nadie con la gana, ¿verdad? Se van a poner en pie y lo vamos a decir todo, ¿verdad? Así en pie, ¿verdad? Y diga, ay, no, yo no lo dije. Hoy sí, no va a poder decir eso. Vamos a decirlo todos así, pausado, ¿verdad? Siguiendo ahí los puntos y las comas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Acomódense, hermanos. Qué importante, ¿verdad?, lo que Santiago nos quiere hacer entender a través de este escrito, hermanos, que de nada sirve la fe si no tiene obra. Esa es la parte medular, hermanos, en lo que es este versículo de memoria. Lo vamos a explicar un poco más detenido, hermanos, a medida expliquemos lo que es la lectura bíblica. Vamos a ver ahí la lectura bíblica y consideramos el versículo número 12. Mire cómo dice el verso número 12. Así hablad y así hacer, como los que habéis de hacer juzgados, dice, por la ley de ¿qué dice? Por la ley de la libertad. Pregunta, ¿cuál es esa ley de la libertad? ¿O cuál es esa ley real a la cual Santiago hace referencia? Es, hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Y también, ¿cuál es el otro? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cada uno de nosotros recordamos aquellas palabras que el siervo de Dios Juan dijo, miren, nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, si no ama a quien dice, a su prójimo, a quien lo ha visto. Entonces, realmente, hermanos, cuando Santiago habla de la ley real, se está refiriendo a eso. Y dice Santiago, así deben de hablar y así deben de hacer, como los que van a ser juzgados a través de esa ley. O sea, en otras palabras, recuerdan ustedes que en la lección pasada decíamos que hacer acepción de personas es, hermanos, similar a que usted adultere, a que usted mate, a que usted, hermanos, robe, a que usted codicie. Porque dice ahí en los versos anteriores, ¿verdad?, que ya lo leíamos en el verso número 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, ¿cómo dice? No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de ¿qué dice? De la ley. Y luego dice entonces, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, en otras palabras, la ley de Dios que encierra el amor a Dios y el amor ¿a quién? El amor a nuestro prójimo. Y como he dicho, no podemos decir nosotros que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y el amor al prójimo, como nos dijo Santiago que tenía que hacer en la lección pasada, dice debe de ser parcial o imparcial, hermano. Imparcial debe de ser el amor al prójimo. Eso no nos debe, hermana y hermano, no se nos debe de olvidar. Lo tenemos que tener bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestro trato preferencial como iglesia, como también en la sociedad donde nos movemos, no cabe, hermano. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos de ver a todos. ¿Cómo debemos de verlos a todos? Por igual, porque en definitiva, la palabra de Dios dice que todos somos imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y cuando usted menosprecia a alguien, es como que usted esté menospreciando ¿a quién, hermano? Al Dios eterno. Por eso es que Jesús dice allá en Mateo 25, del verso 31 en adelante, cuando él habla de que el rey se sentará, dice, y va a apartar, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, así el Señor va a apartar, dice, a las ovejas, dice, las va a poner a su lado derecho, y a los cabritos los va a poner al lado izquierdo, y a los de la derecha les va a decir, ¿cómo? Vengan benditos de mi Padre, heredad el reino preparado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste, ¿de qué dice? De comer. Y usted sabe todo lo demás que dice. Dice que aquellos preguntarán, ¿y cuándo es que te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo es que te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo es que te vimos con sed y te dimos de beber? Y entonces él les dirá, por cuanto esto hiciste, dice, ¿a quiénes?
A uno de estos pequeñitos, dice, ¿a quién dice que lo hicieron? A mí lo hiciste. Entonces, hermana y hermano, nuestro trato debe de ser como si lo estuviéramos haciendo al mismo Dios, y por eso no podemos tener discriminación dentro de nosotros. Allá el mundo secular, pues, califica a las personas de acuerdo a su condición, de acuerdo a su posición, ¿verdad? Económica, intelectual, etcétera, etcétera. Pero acá en la iglesia de Dios, hermanos, no debe de existir eso. No debe de haber ese tipo de cosas. Debemos de vernos todos por igual. Y qué bonito, hermanos, es cuando la iglesia lo vemos materializado, esto que estamos hablando, en el momento cuando estamos celebrando la cena del Señor y llegamos a ese oficio que se llama el lavacro de pies, ¿verdad? Donde nosotros, hermanos, ahí no andamos haciendo preferencias, ¿verdad que no? O si anda usted viendo a quién se los va a lavar. Bueno, si lo hace, debe de ir erradicando todo eso. Debe de ir porque es enmendar, ¿o no es cierto? Enmendar una mala conducta. Imagínense que usted está, hermanos, no sé cómo lo hacen acá, ¿verdad? Pero en mi caso particular, siempre me gusta tener la moderación de ese oficio para evitar cualquier, hermanos, cosa que se salga del orden establecido en la palabra del Señor. Pero supóngase de que usted esté, hermanos, para pasar a lavar los pies y usted vaya, hermano, ojalá que no me toque a la hermana fulana. Ojalá que no me toque el hermano fulano. Hermanos, estar con esas cosas acá, ¿cree usted, hermano, que es haber de verdad nacido de nuevo y es, hermano, realmente amar al Dios eterno, amar a nuestro prójimo? ¿Cree usted que podemos decir que amamos a Dios? ¿Podemos decir que amamos a nuestro prójimo? No. Entonces, pensemos en esto. Así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por esa ley de nuestro Dios, que nos manda amar al prójimo y amar a quien, a nuestro Dios eterno. Y dice ahí el verso número 13, ¿verdad? Quiero ver. Sí, el 13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre qué dice. Vamos a ver, esto es bien importante. Juicio sin misericordia. ¿Cómo dice ahí? Vamos a ver. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Allí en Mateo capítulo número 5, donde Jesús habla de las bienaventuranzas, por ahí dice el Señor, bienaventurados, dice, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué dice? Misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Yo puedo hacer un juicio hacia mi hermana John, ¿verdad? Puedo hacer un juicio hacia mi hermana Angélica, hacia mi hermano Cándido o a cualquier hermano. Y el juicio, hermano, es una valoración que nosotros hacemos. No solamente, digamos, hacer una sentencia, sino que en este contexto, hermano, juicio es una valoración que nosotros hacemos de los demás. ¿Se acuerdan las palabras que Jesús refiere en Mateo capítulo número 7, donde él dice, no juzguéis para que no seáis, ¿qué dice? No seáis juzgados, porque con el juicio con que medís, dice, así seré, ¿qué dice? Así seré medido. Entonces, el juicio del que habla aquí Santiago, en el verso número 13, es la valoración que nosotros hacemos de los demás. Y por ejemplo, yo puedo decir, no, mi hermano Cándido no cabe en el círculo de personas de las cuales yo merezco estar, ¿qué? Estar rodeado. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Me doy a entender? Eso, hermano, es el juicio que muchas veces se hace sin tener misericordia. Y hacer eso, hermano y hermana, nos va a llevar al grado, hermanos, de que nosotros también un día vamos a necesitar de la misericordia de los demás. ¿Y qué va a pasar? Y no la vamos a alcanzar. Cuando nuestra valoración hacia los demás sea con equidad, de la forma como Dios lo hace, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios
Solo a los ricos dice, ¿verdad? O solo a los pobres, o solo a los blanquitos, o solo a los morenos, o como dice el Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo, no dice unos cuantos, sino todo aquel que en Él cree no se pierda. Cuando nuestro juicio, hermanos, lo hagamos de esa forma, dice ahí, dice que la misericordia va a triunfar sobre el juicio que usted y yo hagamos. Y vamos a aprender a ver a los demás igual, aunque haya diferentes posiciones. Y qué bonito es ver eso, hermanos. En hermanos que, mire, hermanos, yo me he quedado sorprendido porque en una oportunidad, un hermano ministro de la iglesia, y eso pues lo tenemos bien grabado aquí, hermanos, porque eso muchas veces no se ve, hermano. Pero yo esa vez que lo vi, dije yo, me quedé sorprendido. Porque el hermano ministro, al ver que el hermano obrero venía de lejos, pasando por polvones, a pie, hermano. ¿Cómo llegan los zapatos del obrero a la casa de oración, hermano? Todos polvositos. Así es. Y el hermano ministro, cuando ve que el hermano entra a la oficina con sus zapatos todos polvosos, le dice, hermano, le dice, venga, le voy a limpiar sus zapatitos. Mire, hermano. No, hombre, yo me quedé admirado, hermanos. Porque realmente, ¿cómo se llama eso, hermano? Se llama humildad. ¿O no es así, hermano? Eso, y eso es lo que Dios quiere dentro de nosotros. No, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? No, a veces mejor se critica. Cuando limpies esos zapatos, hombre. ¿Ah? Hermano, limpie, mire, y ya va uno, hermano, haciendo sentir mal ¿a quién? Al obrero. Otro hermano juzga al otro hermano y le dice, qué bárbaro usted, hermano. Usted no estudia cuando predica. Mire que leyendo todo mal está ahí en la predicación. Hermanos, nosotros debemos de aprender la sencillez que los demás tienen. Mire, hermano, los que nos paramos acá, no crea usted que lo hacemos porque nosotros seamos profesionales, hermanos. No, o nos quiere medir usted en base a eso. Muchas veces quizás sí. Ay, el hermano mucho repite esta palabra. Dice, mire, tartamudea, y por decir estatua, dice estatua. Y empezamos a hacer esa valoración, hermano. Pero cuando es alguien intelectual y que se pinta para hablar y que qué bonito habla y cómo hilvana las palabras y qué secuencia lleva lo que va diciendo, no, es que ese sí me gusta. Mire que hasta en eso, hermano, nosotros erramos, ¿o no es cierto, hermano? Hasta en eso cometemos hierro, falta ante nuestro Dios. Debemos de corregir todo ese tipo de cosas. Debemos de enmendarlas. Porque la misericordia triunfa sobre, ¿qué dice? Sobre el juicio. ¿Entendió ahora el versículo que estamos leyendo, hermano? Eso es lo que quiere decir. Y con eso, hermanos, Santiago está cerrando ese apartado donde él dice, enmienden este problemita que ustedes tienen de andar haciendo preferencias, de andar discriminando, de andar haciendo un juicio sobre las demás personas de acuerdo a su posición. Erradiquen eso, enmienden eso, corríjanlo, ya no sigan en eso. Qué bonito que como hijos de Dios, ¿verdad? Digamos, esto me lo voy a tomar y me lo voy a tomar muy en serio y de aquí en adelante voy a empezar ¿a qué? A corregirlo, a enmendarlo. Ahora, en el versículo número 14, ya habla del otro aspecto, el aspecto de la religiosidad, la fe, de la cual muchos de nosotros nos podemos jactar, ¿verdad? Y podemos presumir que somos hombres de oración, que somos hombres de ayuno, que somos hombres estudiosos de la palabra, que son mujeres que sirven al Señor, etcétera, etcétera. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará alguno si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué sirve? No sirve absolutamente, dice Santiago, de nada.
Debemos de procurar, hermanos, que la religiosidad que usted y yo profesamos, la religiosidad que usted y yo tenemos, de ser hombres de oración, de ser hombres de ayuno, de ser hombres y mujeres que persistimos en la congregación a los cultos, que hermanos mostramos una devoción por las cosas de Dios. Procuremos por todos los medios que eso vaya acompañado también de ¿qué, hermano? De obras. Porque ¿qué aprovecha, dice Santiago, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Qué aprovecha? Dice ahí el texto, ¿podrá la fe salvarle? Dice. Es que mire, hermanos, aspecto muy importante para la salvación, hermano, es la fe y también las obras. No solamente son las obras, sino que también la fe. Son dos aspectos muy importantes que tienen que ir, hermano, en nuestra vida tomaditas de la mano, ¿verdad? Ambas. Mire, dice, ¿podrá la fe salvarle? Aunque ayune bastante, aunque ore mucho, aunque lea la palabra y tenga todo el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no hay obras, hermanos, ¿qué pasa? De nada sirve, dice aquí. Y si un hermano, y vienen los ejemplos, ¿verdad? La mística que Santiago utiliza para poder, hermanos, cimentar este principio en la mente de los hermanos. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, este término desnudos, ¿cómo lo debemos de ubicar? Están necesitados, así, en varios aspectos. No literalmente usted lo va a ver desnudo, ¿verdad? Sin ropa. Ajá, o sea, es necesidad, ¿verdad? Eso es, desnudo es necesidad. Si un hermano, dice, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, ¿de qué dice? De cada día. Y alguno de vosotros que sois llenos de fe, ¿verdad? Que oramos, que ayunamos, que leemos la palabra, que nos congregamos, que esto y lo otro, venimos y le decimos, ¿cómo le decimos, hermano? Id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Y qué dice? ¿De qué aprovecha? Mira, hermano, a veces uno se encuentra en situaciones quizás similares. A uno le cuentan de problemas que los demás están pasando y uno dice, si tan solo tuviera para poderle dar. Y a veces nos encontramos en esas circunstancias que no hayamos cómo hacer. Y a veces quizás nos limitamos a decirle, hermano, vamos a orar por usted y vamos a ver de qué forma le ayudamos, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, despedimos a los hermanos, hay que ver cómo sale al final. Y así no debe de ser. Es bonito cuando usted, hermana, se da cuenta de alguna necesidad y usted quizás no tiene los medios como, suplir la necesidad que aquel hermano tiene o aquella hermana. Y de repente conversa con las hermanas, con el círculo de hermanas, con toda la hermandad y dice, hermano, fíjense que me he dado cuenta de esto. ¿Cree usted que no podemos ayudarle? Y mira, hermano, y de repente se hace la colecta, hermano. Qué bonito. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Fíjense que en la reunión de obreros les contaba a los hermanos de que en una iglesia que estuve pastoreando allá por el 2007, tenía los 5 compañeros de consejo local. Había un hermano ya bastante avanzado en edad, pero tenía 5 hijas que todavía estaban a su cargo. Y el trabajo de él pues era la jornalería, a veces iba a trabajar de albañil, o a veces compraba escobas y las iba a vender, de esas escobas que le llaman ¿cómo es que se llama? De palma, ¿verdad? Escobilla, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, resulta de que el hermano se había quedado sin trabajo, ni albañilería, y era la época, como ahorita, que es verano y no hay, trabajos en
en el campo, digámoslo así, porque todos están esperando que llueva para empezar a trabajar y poder ganar algo. Entonces resulta pues de que el hermano llevaba ya varios días así. Yo no me había fijado. Yo siempre lo veía y pasa, hermano, ¿qué tal? Bien, hombre, me decía así. Porque eso es el corazón de hierro que los obreros debemos demostrar siempre. Que un obrero, hermano, no podemos andarnos conmiserando en nuestras dificultades. Y no podemos andar diciendo, miren, hermano, que fíjense, miren los zapatos que tengo. No, hermano. Nosotros siempre debemos de mantener ese optimismo. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades. Hay unas imágenes, dice, toda la iglesia puede estar en problemas, pero el pastor siempre va a estar como así, ¿ve? Al 100, aunque tenga un montón de problemas. Entonces el hermano siempre, bien, hermano, gracias a Dios, bien. Pero hermanos, no era cierto. Es que tenía un problemita bastante difícil. Imagínense 5 hembritas que, digamos, dependían de él, la esposa de él y él. ¿Cuántos eran? 7. ¿Es fácil darle a comer a 7 boquitas todos los días? ¿Qué dice? ¿Es fácil o es difícil? Es difícil, no es fácil, hermano. Hay que tener un buen trabajito uno, ¿no es cierto, hermano? Para poder cubrir las necesidades. Y si no tiene trabajo, ¿y de dónde? Entonces, las hermanas de la femenil se dieron cuenta y llegaron donde mí, me dijeron, hermano, fíjese que esto y esto, y me contaron la historia. Y le dije yo, pues mire, que hermano, le dije, nada nos ha dicho, siempre dice que anda bien, pero ya vamos a ver qué hacemos. Reunimos al consejo local y el consejo local acordó hacer una ofrenda para dejarle al hermano, ¿verdad? Para en la noche de ese día. Y a la vez recoger una canasta de granos básicos. Y hermanos, se recogió la ofrenda, la iglesia era pequeña, se recogieron, bien recuerdo, que como $32. $32. Y cuando empezaron los víveres, esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Porque yo les puse a la iglesia, queremos conectar víveres para un hermano que tiene una gran necesidad, una familia que tiene una gran necesidad, y queremos que todos, conforme a nuestras posibilidades, demos. ¿Quién dice M aquí? M aquí, dijo el hermano. El primerito, el que estaba necesitado. Y digo, yo creo que voy a poder con 2 libras de sal. Digo, mire ustedes, 2 libras, yo creo que voy a poder con 2 libras de sal. Pero es para mañana, les dije, porque esto precisa. Primero Dios dijo, yo traigo las 2 libras de sal. Y a mí le empezó toda la iglesia, hermanos, a decir, póngame 2 medios de frijol, póngame 2 medios de maíz, póngame 5 libras de arroz, 5 libras de azúcar, póngame 3 bolas de jabón, póngame 2 bolsas de rinzo, póngame un paquete de lejía. Y hermanos, mira, hermano, eso fue una gran bendición. El siguiente día, hermanos, que llegamos, todos los hermanos llevando sus cosas, habían 2 guacales así de grandes, mire, hermano. Uno lleno de frijol, otro lleno de maíz, y otros con cereales y todo allí. Y lo llamo a la oficina al hermano y le digo, va, hermano, le digo, esto es suyo, le dije. Y el hermano se puso a llorar. Y dijo, Dios sabe, dijo, que esta noche, dijo, no sabía qué les iba a dar a mis hijos. Fíjese usted, hermano, cómo las obras, hermanos, son, ¿qué? Importantes. Las obras son importantes. ¿O qué le parece si nosotros, Dios le va a ayudar al hermano? Porque Dios ha dicho que Él no va a desamparar a nadie, ¿verdad? ¿Verdad que sí dice la palabra de Dios? Sí, pero Dios no va a venir personalmente, hermanos, a solventar. No, hermanos, si es que Él pone delante de nosotros las necesidades para que nosotros, ¿qué, hermanos? De acuerdo a lo que Él nos da,
Porque no es de acuerdo a nuestra posibilidad, de acuerdo a lo que Él nos da, es que nosotros damos, hermanos. Y allí es donde está concretizado, hermanos, la fe y qué más, y las obras. Solo la fe, hermanos, no funciona para mucho. Tiene que ir acompañado de fe. Si usted creía que ser religioso era todo, estamos bien equivocados. Tenemos que poner a disposición las bendiciones que Dios nos ha dado para ayudar a los necesitados. Por eso es que dice ahí Santiago, en el verso, ¿verdad?, que tenemos. ¿Cuál es? El verso número 17. Así también la fe sin obras, la fe si no tiene obras, dice, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué dice? Por mis. O sea que podemos caer en una falsa religiosidad cuando, hermanos, vemos la necesidad y no ayudamos. ¿Qué dice usted? A la luz de la palabra de Dios, sí. Sí, porque la fe, hermanos, actúa a través también de las obras. Y dice ahí más, el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero dice aquí Santiago un poco fuerte las palabras que utiliza. Porque él dice, mira, dice, también los demonios, dice, creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Pero no creas que por eso van a ser justos los demonios, ¿verdad? No, dice aquí Santiago, no. Como dándonos a entender pues que es importante el obrar. Entonces, son cosas que si nosotros las estábamos viendo de una manera equivocada, las debemos de corregir. Luego pone en el verso número que sigue, ¿verdad? En el verso número 20. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras. ¿Quién dice? Abraham. Oigan, nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, dice. O sea, Abraham creyó, ¿verdad? Pero ¿cómo demostró su creer en Dios? Haciendo lo que Dios le había mandado, haciendo lo que Dios le había pedido. ¿Y qué es lo que Dios le había pedido? No era nada fácil. Sacrifica a tu hijo, al que amas, y tu único, sacrifícalo. Y Abraham, obedientemente, por la fe, dice Hebreo, dice que Abraham, por fe, dice, ofreció a su hijo, dice, porque creyó, dice, que Dios era capaz hasta levantar descendencia, ¿hasta de dónde? Dice, hasta de las piedras. Y eso es lo que hace la fe en nosotros, hermano, que nos hace actuar, que nos hace obrar. Entonces, hermanos, tenemos que, como que de repente, ¿verdad?, trascender en fe para poder obrar en aquellos que están necesitados. Y dice, y se cumplió la escritura, dice, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado Abraham, dice, amigo de ¿quién? Amigo de Dios. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente, dice, por la fe. Es que son dos cosas, decíamos, que tenían que ir juntitas en nuestra vida. Asimismo, con el otro ejemplo, Rahab, la ramera. Rahab, dice, la ramera, ¿no fue justificada por obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esta historia es bien bonita. Dice que cuando los espías llegaron, los espías de Josué llegaron, ¿verdad? Dice que esta mujer creía que el Dios que iba con los israelitas era el Dios todopoderoso. Y dice Rahab, ¿verdad? Yo los escondo, les dice, ¿verdad? Pero quiero que cuando ustedes vengan a invadir esta tierra, tengan misericordia de mí, de mi familia. No vayan a destruir. Entonces, vaya, le dice, no, está bueno, lo vamos a hacer así. Pero le dice, mira, le dice, diles a todos tus parientes que se vengan para acá a tu casa, les digo así, ¿verdad? Y allí en la puerta, en la ventana, vas a poner un gran cordón. ¿Qué le dice? Un cordón rojo, para nosotros entender que allí están.
Ahora, el que no esté allí, no respondemos. ¿Así le dijo o no le dijo así? Entonces, obró Rahab, hermano, para poder salvarse de la destrucción que los israelitas iban a hacer de aquella tierra. Sí, obró, trabajó, hermano. No le bastó solamente creer que Dios era el Dios Todopoderoso, sino que también tenía que obrar, exponiendo aún su propia vida. Muy bien, hermanos, entonces qué bonito es poder aprender de estas cosas que la palabra del Señor nos señala. Si nosotros estábamos creyendo que bastaba con decir que tenemos fe y todo eso, hermanos, estábamos equivocados. Tenemos que inventar. Y ahora la fe debe de producir en nosotros, ¿qué, hermanos? Obras de amor, obras de caridad, obras de ayuda para aquellos que están necesitados. ¿Hay necesidades dentro del pueblo de Dios o no hay necesidades? Por supuesto. ¿Y fuera del pueblo de Dios hay o no hay? Por supuesto que hay muchos. ¿Cuántos niños en las calles aguantando hambre? Ancianos en los asilos de ancianos, ¿verdad? Allí que a veces, hermanos, no comen bien, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos que trascender, hermano. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice, primero los domésticos de la fe, dice, pero también hay que ver para los que están afuera también, hermanos, ¿verdad? Así es de que, mire qué hermoso, por aquí vamos a ir dejando el comentario de la lectura bíblica. No sé si desean añadir algún comentario a todo lo que he expuesto, les doy el tiempo. Mi hermano Cándido tiene palabras para sumar, ¿verdad?, ahí a la exposición. Adelante. Más carísimos hermanos, fíjense de que se me vino a la mente el texto que dijo Jesús antes de partir, cuando dijo un mandamiento nuevo, les doy. ¿De qué? Que nos amemos los unos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder decir que somos hijos, somos sus discípulos de Dios. Así dijo Jesús. Estoy dando lectura ya por el capítulo 6, para el que está, verso por el 34. Dijo nuestro amado Maestro ese mandamiento que nos dejó. Y cuando dice, les dejo, es porque tenemos que, hermano, cumplirlo. Tenemos que cumplirlo. Así, tenemos que cumplirlo. A lo que ha sucedido de que muchas veces, hermanos, quizás teniendo mi estomaguito lleno, no logro ver que hermano Francisco está con hambre. Teniendo yo mis $10, no miro que el hermano no tiene para el pasaje y tengo que darle también. O sea, si nosotros abrazamos todo lo que nuestro Señor dijo, seríamos más que aventurados en esta tierra. No tendríamos preocupaciones, porque dicen que nuestro Señor no se queda con lo que nosotros damos a nuestros hermanos. Y qué bonito sería, hermanos, de que volviéramos a esa época de Hechos, cuando la iglesia no carecía de nada. Qué bonito es ver, hermanos, cuando todos están comiendo. Qué bonito es ver en los lugares en donde he estado, ahí el almuerzo es de gratis, porque nuestros hermanos deciden, hagámoslo de gratis. Y qué bonito es ver a aquel hermano que no lleva ni 5 centavos, pero ahí está sentado comiendo, ¿no? ¿Creen que Dios no provee para todo eso, o nos vamos a quedar pobres si nosotros damos eso? Es Dios que hace todo, fíjense. Y es bien importante que nos enfoquemos, como dijo nuestro hermano, en los domésticos de la fe primero. Aquí tenemos hermanos que tenemos necesidad. Apoyémonos a ellos, hermanos. Entre todos apoyémonos y vamos a ser más que felices en el camino de nuestro Dios. Y ese mandamiento fue dado ¿por quién? Por nuestro hermano Jesús, porque nuestro hermano, Él lo dio y dijo, nos amemos los unos, como tú y yo, Padre, son dos o son uno. Así queremos que también ellos sean con nosotros uno. Veamos esas palabras que dijo nuestro Señor
Y les digo, hermano, bonito se ve cuando el pueblo estamos en un solo pensar, en un mismo actuar y un mismo sentir. Qué precioso el pueblo, hermano. Qué bonito, les digo, que se camina pues en un sendero no de oscuridad, sino en el sendero de qué, hermano, de la luz. Ya usted ve por el prójimo que es su hermano que está cerca. Solamente eso, mis amados hermanos. Dios le pague, mi hermano Francisco. Sí. Adelante. Sí, hermanos, quiero leer un versículo. Dice Deuteronomio capítulo 15. Voy a leer del 14 en adelante, perdón, del 9 en adelante. Dice así, hasta el 11. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, oiga bien cómo dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, o sea, cuídate, pues en otras palabras, de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, es de la remisión, y mire, dice, con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, dice, para no darle. Ya viene el año séptimo de la remisión, ahí va a tener mi hermano, si ha aguantado hambre 6 años, ya va a venir el séptimo año. Por él dice, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se contará por pecado, se te contará por pecado. Sin falta, dice, es un mandamiento, hermano, que dejó plasmado nuestro Señor allá en la ley de Moisés. Sin falta le darás, y no serás mezquino, de mezquino corazón, cuando le des. No le des lo que me sobra, 3 centavos ahí. No, hermano. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendes. Hay una gran promesa, hermano, para todos aquellos que no somos de mezquino corazón. Y sigue y termino diciendo, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Siempre van a haber pobres. El Señor mismo lo dijo. En tu pueblo siempre van a haber necesitados. Y de ellos tenemos que tener cuidado. Abrirás tu mano a tu hermano. Oiga bien, esto es un mandamiento. Al pobre y al menesteroso en tu tierra. Gracias. Dios le pague, hermano. Gracias por su aporte. Mi hermano Ricardo, sí, allá decía nuestro hermano. Le damos el tiempo y luego con mi hermano Wilfredo vamos a ir cerrando ahí para tratar de ir saliendo cabalita con la hora, ¿verdad? Adelante. Sí, padres hermanos, palabras muy ciertas las que la Escritura menciona acerca de que la fe sin obras es muerta. La fe y las obras deben de ser primas hermanas, tienen que ir agarradas de la mano. Ahora bien, si bien es cierto, eso así es, pero lo que no es correcto es que porque nosotros seamos compasivos y misericordiosos para con los demás, de repente nos queramos valer de aquel hermano que es compasivo y misericordioso. Hay muchos que vienen y no solo el mencionar de que ellos son dadivosos, son misericordiosos, allá lo están esperando afuera. Lo están esperando, hermano, que usted le 10 pesos ahí. Y de repente esos 10 pesos se olvidaron, hermano. Entonces, es cierto que nosotros somos compasivos, pero tampoco debemos de ser aprovechados de los demás. Porque eso también Dios, una cosa la mira muy bien Dios y la otra no la mira del todo bien. Entonces, si vamos a dar, demos de corazón,
Porque dando es como recibimos y es una gran promesa del Señor. Pero tampoco pidiendo y no pagando no vamos a recibir nada tampoco. Mejor regalémosle a aquel hermano y le decimos, mejor hermano, tómelo. Y sigamos siendo hermanos y amigos. ¿Verdad? Pasa, hermano. Gracias. Interesante ese aporte, también muy correcto, ¿verdad? Mi hermano Wilfredo, ¿verdad? Última participación. Adelante, hermano. Bueno, hermanos, un tema muy bonito que estamos ahora, que no solamente es un tema más, enmienda una mala conducta. Como iglesia, queridos hermanos, conocemos los mandamientos de Dios, pero a veces, como te decía al principio, después que damos vueltas se nos olvida, ¿verdad? Nos ponemos al espejo. Jesucristo por eso habló aquella parábola del buen samaritano. Dice que primero, pasó un sacerdote, lo que ejercían el oficio, ¿verdad? En los lugares, conocía los mandamientos. Dice que después pasó un levita, conocía los mandamientos también, pero no se movió a misericordia. El tercero, ¿quién era? Un samaritano. ¿Cómo eran constituidos? ¿Cómo los miraban? Los miraban mal, porque era una mezcla de israelitas con otras naciones, ¿verdad? Pero eso se movió a misericordia, hermanos. Y no me van a dejar mentir, hermanos, que lamentablemente que los que no son iglesia están haciendo buenas obras. Más de alguna vez alguno de nosotros ha llegado otros que son de otras iglesias movidos a misericordia y no nos han dicho, mire, pásase con nosotros, no. Llegan. Y ahora nosotros, que a nosotros se nos ha dado la verdad. ¿Por qué hemos endurecido el corazón, hermano? Enmendemos, quitemos los prejuicios. La persona se lo merece, no se lo merece, no nos toca a nosotros, porque no somos jueces. Hagámoslo. Porque si guardamos los mandamientos y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Lo primero que hacemos es hacer juicio y prejuicio. Decimos, lo que la hermana está pasando, se lo merece. ¿Entienden? Y ni le hacemos el favor y la condenamos. Lo que a veces ignoramos y no ignoramos, que también nosotros estamos condenando. Así que, hermano, ¿verdad? Conocemos los mandamientos de Dios, no los evadamos. Pidámosle a Dios que verdaderamente hablarle un poquito en nuestro corazón y accionemos. No podemos, no tenemos dinero, pero usted tiene tiempo. Vaya a ver qué le viene en la casa, hermano, ¿verdad? En algo le puede ayudar, no tiene dinero, eso va a ser una gran obra también para que ella o él pueda también salir adelante, porque puede que esté enfermo o enferma, no puede hacer los oficios, en algo le podemos ayudar. Solamente mi hermano. Y no se nos olvide el texto número 13 de Santiago 2, ¿verdad? En la última parte, donde Santiago dice, la misericordia triunfa, dice, ¿sobre qué? Sobre el juicio, sobre cualquier tipo de valoración que usted haga en las personas. La misericordia va a triunfar siempre, porque Dios en su misericordia no anduvo viendo, Julito se merece que yo lo rescate, ¿verdad? Que no anduvo viendo eso. No, Dios no se lo merece, ¿verdad? Que no dijo eso. Él a todo, lo mereciéramos, no lo mereciéramos. Por eso que dice, la misericordia triunfa, ¿sobre qué dice? Sobre el juicio. Mire qué hermoso lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana. No voy a leer el comentario, hermanos, lo voy a omitir. Quiero que veamos ahí la pregunta 1. ¿Qué argumentos usa Santiago para reafirmar a la preferencia bíblica por la ley de la libertad? Que por esa ley dice vamos a ser juzgados, y que también la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que hemos tratado de dejar claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Pónganse en pie, hermanos, dejo hasta acá. Leo la conclusión que dice de la siguiente manera. La forma en la que probamos nuestra fe delante de Dios, dice, y de los hombres son las obras. Esto es de aplicación, dice, universal. Que Dios bendiga la palabra en nuestros corazones, hermanos. Paz a vosotros, hermanos. Gracias por su atención.